Bueno, pues en este vídeo vamos a ver qué verificaciones haríamos con un osciloscopio para resolver pues, una anomalía asociada a un determinado código de error en este vehículo. Es una gestión Bosch, es una DC17 con inyectores de apertura magnética, esto es un Euro 6. Lo que detectamos es que el vehículo en caliente consigue arrancar, pero le cuesta arranca con una cierta dificultad, y en frío arranca un poquito peor. Hemos conectado el equipo de diagnosis para hacer una lectura de defectos, de códigos de defecto, y el código de defecto que obtenemos es el P0340. P0340 que nos dice que circuito sensor A de posición de árbol de levas, bancada 1 sensor único. Es decir, está haciendo una referencia a que tenemos algún tipo de problema en el sensor de árbol de levas. Algo ocurre en el sensor de árbol de levas. Vamos a ponerlo en funcionamiento y vamos con el osciloscopio, que es la mejor forma de ver las señales. Lo ponemos en marcha. Vemos que le cuesta un poquito en arrancar y ahora vamos a utilizar el osciloscopio para medir la señal con él y ver qué aspecto tiene. Voy a utilizar dos canales del osciloscopio y voy a tomar la señal de cigüeñal, que me va a servir como señal de referencia, y a su vez voy a medir la señal de salida del sensor de árbol de levas. Para localizar los terminales de cada uno de ellos utilizo el esquema eléctrico. El sensor de árbol de levas es el B14, lo tenemos aquí. Vemos que por un lado tiene alimentación de positivo, la alimentación va a 12 voltios y la recibe a través de un fusible de 10 amperios del F4. Tiene un terminal de masa, que es este que viene aquí, del sensor, el terminal 3, y el de señal es el terminal 2. Como es un conector de 3 terminales, pues la señal será el del medio, porque es el 2, y sencillamente lo que hago es cojo el osciloscopio y lo conecto en el canal a la salida de señal y tomo como referencia masa para medir el voltaje de salida. Y luego tengo conectado los dos terminales del canal, el A, en el B estoy midiendo el del árbol de levas, y lo conecto a los dos pines de la bobina del sensor. Es decir, que estoy midiendo la señal, que va a ser una señal senoidal, la que me va a generar entre el terminal del sensor en el 2 y en el 3. Pues aquí es lo que estoy midiendo en esos puntos. Y bueno, vemos que la señal de cigüeñal es correcta, es perfecta, es la típica forma senoidal donde vemos perfectamente cómo aparece el diente, el espacio ancho del diente. Voy a parar, pero el sensor de árbol de levas no genera señal de ningún tipo. Lo tengo fijo a un valor, por encima de 4 voltios, 4 y algo. Voy a medirlo. Canadá. $4,5 voltios aproximadamente, es decir, tengo una salida fija de 4,5 voltios. ¿Qué causas podrían producir este defecto? Pues podría ser que tuviéramos defectuoso alguna de las alimentaciones del sensor o que el sensor estuviera dañado o deteriorado. Lo que vamos a hacer ahora es, con el osciloscopio, vamos a probar todo el conexionado del sensor. Voy a desactivar el canal A, el de la señal del cigüeñal, y voy a quedarme solo. Voy a desactivar también la medición de la regla de tensiones. Voy a hacer las mediciones de los terminales solo del sensor, a ver qué es lo que me ocurre. En el de salida de señal tengo un valor fijo sobre 4,5 voltios, y en la alimentación lo tengo a 0 voltios. O sea, en principio no tengo alimentación. Voy al de masa y lo tengo a potencial 0. Es decir, en estos momentos no tengo alimentación positiva de 12 voltios en el sensor
Sí tengo negativo, no tengo potencial cero, y tengo una tensión de salida fija de 4,5 voltios aproximadamente en el sensor, en la salida del sensor. Esos 4 voltios y pico lo está poniendo el calculador de motor. El calculador de motor, con la tensión de polarización interna que tiene, y un poco el principio de funcionamiento de este tipo de sensores es como si fuera un interruptor. Cuando se cierra, pone a masa ese potencial que está poniendo el calculador de esos 4,5 voltios. Quiere decir que siempre está abierto, no está poniendo la masa a pulsos. Luego, la causa probablemente sea la falta de alimentación de positivo. Por eso se me queda en ese potencial de fijo de esos 4 voltios y medio. Es decir, que tendríamos que localizar por qué no tenemos alimentación de positivo en ese terminal. Y lo primero que haríamos, pues por lógica, sería ir al fusible, al F4 de 10 amperios, ver que no esté dañado. Si el fusible no está dañado y a la entrada del fusible y a la salida del fusible tenemos tensión, pues podría ser un problema de la línea que me viene desde ese fusible al sensor. Serían los dos pasos de verificación que deberíamos de hacer. Bueno, vamos a ver otra causa, el mismo código de efecto, el mismo código de error que teníamos anteriormente, el P0340, pero ¿qué otra causa puede provocar este código también, el mismo código? El defecto que seguimos teniendo sigue siendo el mismo, es decir, esa pequeña dificultad en el arranque y el código de error exactamente el mismo. Pues ahora vamos a hacer nuevamente la verificación con osciloscopio, a ver ahora qué vemos. Eso nos indicará cuál es realmente la otra posible causa de este efecto. Vamos a utilizar el osciloscopio. En el canal A voy a sacar señal del sensor de cigüeñal y en el canal B voy a sacar la señal del árbol de levas. Vamos a tirar a poner en marcha el motor. Bien. He pinchado la señal del sensor de árbol de levas y vemos que se me queda fijo en un valor de unos 12 voltios. No fluctúa, no varía. Pero ahora lo tengo posicionado a un voltaje mucho más elevado. Antes lo teníamos a 4,5 voltios y resulta que ahora la salida la tengo a 12. Bueno, pues voy a hacer la misma verificación, comprobar la alimentación del sensor y comprobar el negativo, a ver cuál es la posible causa. Es decir, la causa podría ser un problema de instalación, como expliqué antes, o también podría ser un problema del sensor. Bueno, en principio, y ahora voy a comprobar la alimentación. Me voy a alimentación del sensor y vemos que el trazo se me va a 14 voltios y algo prácticamente. Bueno, está funcionando el motor, está cargando el alternador, lo que quiere decir que sí tengo positivo de alimentación. Luego ahora la causa no es como en el caso anterior la falta de positivo, ahora positivo tengo. Me voy a negativo y tengo 12 voltios en negativo. Esta es la causa de la avería. No tengo conexión del sensor con negativo, es decir, me falta el negativo al sensor. Al faltarle el negativo al sensor, se me queda a igual potencial que la alimentación de positivo, el de salida de señal se me va arriba también y me quedo sin señal. Luego, ahora la causa del mismo código de error está producida por una falta de negativo. Bueno, pues verificaría la línea de negativo, me voy al esquema un poco como vimos anteriormente, y el negativo lo tomo a través del calculador de motor. Tendría que comprobar que la línea que va desde el pin 3 del sensor a la A35 del calculador de motor, esa línea no está interrumpida. Y luego lo toma por el interior del calculador, es decir, iría a una de las pistas de negativo del calculador de motor y de ahí a una masa a través del calculador de motor.
Bueno, seguimos con el mismo código de defecto, con el T0340, pero ahora vamos a ver otra causa distinta que puede producir este defecto. El código sigue siendo el mismo, los síntomas siguen siendo los mismos, o sea, dificultad en el arranque, y nuevamente vuelvo a utilizar el osciloscopio para localizar esta otra causa que puede provocar este código de defecto. Sigo utilizando la misma técnica de verificación, utilizo dos canales. El canal A, el azul, lo tengo conectado al sensor de cigüeñal para comprobar que efectivamente la señal del cigüeñal es correcta. El canal B, el rojo, lo voy a utilizar para comprobar pues, el sensor de árbol de levas. Bueno, ahora lo tengo conectado a la salida de señal del sensor y aquí es lo que estoy viendo. Veo que en el canal A veo perfectamente la señal senoidal perfectamente correcta que tiene que producir el sensor de cigüeñal, pero veo la señal de salida del sensor, la tengo a 0 voltios, no tengo señal de salida. Es decir, en los otros dos casos anteriores, 4,5 voltios, tenía en un caso fija, sin señal de salida, en otro tensión de red, también sin haber variaciones, sin haber fluctuaciones, y ahora en este caso lo tengo a potencial cero y tampoco hay señal de ningún tipo. Bueno, pues voy a verificar las tensiones en cada uno de los terminales del sensor para ver ahora cuál es la causa de esta anomalía. Voy a desconectar, como hice anteriormente, el canal A, que quede solo la señal, el voltaje del árbol de levas y centrarnos solo exclusivamente en. Por ahora voy a comprobar la alimentación del sensor. Bueno, pues fijaros, tengo tensión de alimentación, tengo la tensión de red del vehículo, estoy a más de 12 voltios, está cargando el alternador, es totalmente normal. Luego, la causa no es la tensión de alimentación, la tensión de alimentación es correcta. Ahora voy a comprobar la línea de negativo de masa. Y ahora la masa la tengo a potencial cero, que es el potencial que tengo que tener la masa. Luego el problema tampoco está producido por una falta de masa. Luego ahora el problema es una interrupción en la línea que va del sensor al calculador. Y yo estoy midiendo justamente a la salida del sensor. Quiere decir que el defecto en la línea lo tengo en esa línea, pero más atrás del punto donde estoy midiendo. Podría ser un defecto en el cable dañado en algún punto, o podría ser el conector, el propio conector en la unidad de control al calculador, que ese terminal estuviera dañado o el cable dañado ahí. O sea, ahora el problema lo tendríamos en la línea de llegada hasta el calculador con la señal del sensor. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos